el marco 2D, conceptos también, por supuesto, tenemos que verlo, y por supuesto el concepto del método de rigideces. Entonces, por lo pronto, este es un poco lo que quisiera hablarles para que vayamos adentrándonos en el tema. Entonces, ya lo ubicaron todo el mundo. Sí, ¿Sí? Bueno, eh, de la parte de problemas resueltos, tenemos algunos también que ya están de alguna manera identificados, esos sí están liberados, que son diagramas de elementos mecánicos en vigas y en marcos, que son estos van a ser muy importantes porque obviamente el análisis que vamos a hacer de este tipo de estructuras, pues tiene que ver ya con los diagramas de elementos mecánicos. Seguramente enfrentaremos la mayoría de las veces casos de sistemas hiperestáticos, pero finalmente el producto final del análisis, recordemos, son tres cosas: las fuerzas internas, ¿sí?, los desplazamientos y las deformaciones de los elementos. Y las fuerzas internas pues tienen que ser expresadas en diagramas de elementos mecánicos. Entonces aquí está el material que por favor no lo dejen. Sí, este es muy sencillo, da algunos tips muy elementales para que repasemos este tipo de conceptos. Y bueno, pues también vemos algunos ejemplos aquí de marcos isostáticos. Entonces, este material se los dispongo, se los comparto para que lo tengan, para que vean que recuerden un poco cómo es el proceso paso a paso. Aquí hay varios métodos para obtener, en este caso, los diagramas. Y bueno, pues esto no es parte del curso, es parte de su antecedente y necesito que por favor lo repasen porque no me voy a poder detener a explicarlo. Obviamente ustedes ya lo vieron en su curso de isostáticas. Y bueno, pues aquí tenemos algunos materiales de apoyo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar un poco con el tema. Y pues siempre lo hemos dicho, antes de hacer los números tenemos que tener mucha claridad sobre el tipo de modelos que voy a trabajar. Permítame irme un poquito, a lo mejor antes de entrar a este modelo, ¿sí? Repasar un poco lo que ya hemos visto en cuanto a la parte de modelación o los tipos de modelos que tenemos. Y bueno, aquí está un poco el resumen. ¿Te acuerdan? Empezamos o platicamos un poco del modelo general de barras, que es el modelo del marco 3D, y ya atacamos de manera extensa las armaduras, ¿sí? ¿Qué nos sigue? Pues nos siguen los marcos. El siguiente escalón son los marcos, ¿sí? Y eventualmente tendremos retículas, que es un modelo muy particular, y tendremos la posibilidad de analizar al final de este curso, aunque no de forma muy detallada o muy, digamos, profunda, el caso de edificios. Haremos algunos análisis de edificios para que ustedes tengan esta herramienta lista para sus cursos que vienen más adelante. Entonces, el caso de marcos planos, este es un modelo también simplificado del marco 3D. Yo Ya estoy en decíamos, el clase. marco 3D visto como si fuese una mesa de estas del comedor, donde tenemos cuatro patas de cuatro travesaños, ¿verdad? Y si yo lo parto en forma, le paso un plano horizontal, y después pues tenemos una retícula, y al plano lo pongo vertical en cualquiera de las dos direcciones de la mesa, tengo yo y lo separo un par de marcos planos. Bueno, pues el marco plano precisamente es un modelo simplificado de este marco tridimensional, y aquí tenemos dos tipos de marcos que regularmente se identifican. Los marcos ortogonales, que son aquellos sistemas formados por elementos unidos a 90 grados, y los marcos irregulares, que son cualquier otro tipo de marco que pudiera haber con formas diversas. Entonces, primero los ortogonales pues, son los más utilizados, los que usamos más para el caso de edificación, edificios, casa, habitación, etcétera, etcétera, donde tenemos necesidad de un área obviamente útil y horizontal. No vamos a andar caminando sobre una losa inclinada pues en un nivel intermedio, eso sería impráctico, ¿no? Entonces sí tenemos que distinguir dos tipos de marcos. Obviamente enfrentaremos el primero, y si el tiempo lo permite podremos ver algunas hipótesis o algunos planteamientos para ver cómo resolvemos los marcos irregulares. Cuando menos con los programas lo podemos hacer sin problema, pero su planteamiento matemático es un poco más desarrollado, detallado en casos de marcos irregulares. En fin, entonces concentrándonos en el primer escalón, que es el de marcos ortogonales, marcos planos ortogonales, ¿sí? Tendremos que observar algunas diferencias que aún así tenemos dentro de este grupo de marcos. Es decir, tenemos algunos casos particulares, como el hecho de quizás un marco simple donde no hay deformaciones de elementos. Y pues para eso, antes de entrar en esto, fíjense que me gustaría a lo mejor, digamos, antes de entrar en este tipo de detalles o de variantes del marco, poder definir un poco cuál es
el objeto o digamos, cuál es el concepto del marco plano como modelo estructural. Entonces, por aquí tengo una imagen, quiero presentárselas. De hecho, ya la había visto de alguna manera. Déjenme verlo. A ver si se deja. Vamos, la resta. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Aquí está lo que les quería comentar. Es un pizarrón, es la punta de mi pizarrón, de una clase que tuve hace ya algún tiempo, donde se puede ver que el modelo de marco plano, pues obviamente tiene características muy diferentes al modelo de una armadura, ¿sí? Como ustedes pueden ver, los marcos planos, ¿sí? Pues sí, sí, es lo que yo les decía, si yo corto verticalmente a la mesa, pues tengo dos planos como este, dos sistemas formados por elementos que la principal característica que ustedes observan aquí es que son elementos conectados rígidamente, monolíticamente, por decirlo. En realidad lo monolítico pues no existe como tal, pero es muy parecido a una unión rígida, a una unión de una sola pieza. Este es el modelo de un marco. Se puede definir como un sistema estructural formado por elementos unidos rígidamente que pueden soportar, además de fuerza axial, momentos flexionantes y fuerzas cortantes. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar a trabajar con el modelo. Entonces, anoten ahí en su cuaderno, por favor. Vamos a entrar al tema, le ponemos marcos planos ortogonales. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar ese tema el día de hoy y vamos a empezar con la definición de lo que es un marco, ¿verdad? Este, eh, como sistema estructural. Entonces, en este caso, fíjense, ni siquiera me voy a referir al marco plano, voy a hablar en general, ¿vale? Entonces, pongamos ahí punto y aparte. ¿Listos? Entonces, eh, un marco, vamos a poner ahí un marco, es un sistema estructural formado por elementos unidos rígida o monolíticamente, coma, con capacidad de soportar cargas axiales, coma, momentos flexionantes, coma, fuerzas cortantes y momentos torsionantes. Oye, Ana, ¿te puedo pedir un favor? Estoy calientita, pero necesito mi iPad. ¿Me lo pasas? Mi iPad. Pongan entre paréntesis, Aquí. marco Es que tridimensional. estoy chabolita. Ese sería el concepto de un marco tridimensional, Pero por necesito ejemplo. anotar. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que distingue? Pues no, la unión monolítica es en todos los Muchas marcos. Lo que gracias, eres un distingue o amor. lo que, digamos, hace que sea un marco 3D es que podemos soportar todo tipo de cargas, la axial, Ah, sácala, la ¿no? flexión, momento flexionante, ¿Y el en dos manchas? direcciones de la sección ¿Ana? transversal. Por supuesto, las fuerzas cortantes también en dos direcciones en la sección transversal y el momento torsionante. Si tenemos esos 6 tipos de fuerzas, estaremos en presencia de un sistema o un marco tridimensional. ¿Sale? Punto y aparte. Punto y aparte. Si consideramos un marco en el plano, coma, en el cual se pueden identificar
tres posibles desplazamientos para un nudo, entre paréntesis, dos traslaciones y una rotación, coma, estos pueden ocasionar fuerzas axiales, coma, momento flexionante sobre un eje perpendicular al plano y fuerza cortante paralela al plano. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el asunto. El modelo de los marcos planos, pues es un caso particular del marco 3D, donde podemos tener, como decíamos, tres desplazamientos que caracterizan el movimiento de los nudos, los cuales, según la continuidad que ya vimos en armaduras, aplicado en armaduras, pueden ocasionar esos tres desplazamientos, las dos traslaciones y el eje y el giro. Pueden ocasionar tipos de fuerzas que ya dijimos, momento flexionante, fuerza cortante y fuerza axial. ¿De acuerdo? Punto y aparte, con base en lo anterior, las deformaciones que pueden producirse en sus elementos son, coma, son dos puntos axiales, coma, angulares y lineales. Entonces, con estos tres grados de libertad que están aquí indicados, y si quieren sáquenle un pantallazo ahí a la imagen, podemos generar deformaciones como las que están aquí indicadas, angulares, que son estos, los nudos van a rotar, tenemos que conocer cuál es la rotación angular del nudo, tenemos que conocer cuál es la deformación lateral o lineal de los elementos, en este caso, aquí como está indicado, y aunque aquí no aparece, pero también eventualmente tendremos que conocer cuál es la deformación axial sobre los elementos, o podremos conocer cuál es la deformación. Entonces, estos son los nuevos actores, de hecho son parecidos a los de las armaduras, solamente que estamos incorporando, estamos ¡Ana! invitando al grado de libertad rotacional, porque este es necesario para caracterizar la rigidez que tiene el marco sistema en la unión, que ya no es una unión articulada, ya es una unión monolítica, como se puede ver aquí. Entonces necesito saber cuál es el giro aquí para poder calcular los momentos fraccionantes de esos elementos. Y si el momento aparece, Carlos, ¿qué aparece? ¿Qué otra fuerza aparece? Si en momento también tenemos fuerza, si existe momento también tenemos fuerza. ¿Qué tipo de fuerza tenemos? Además del momento, cortante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya necesitamos el giro, que en la armadura decíamos, no me interesas, giro. No quiere decir en armaduras que no existía, sí existía el giro. Sí se podía ver la deformada en la armadura, ustedes lo pueden ver ahí, pero simplemente no era un grado de libertad de interés, porque no tenía yo ninguna capacidad angular. Aquí tengo capacidad del tema, necesito conocer el giro en el nudo para conocer los momentos que inducen a cada uno de los elementos. Y si hay un momento, también hay cortante. Entonces, en pocas palabras, estamos en presencia de un modelo un poco más complejo, obviamente más competente que las armaduras, la competencia de la capacidad de flexión y cortante que ahora vamos a tener.
Y pues tenemos que también incluir otro tipo de deformaciones que en su momento no teníamos. En el caso de armaduras tenemos la deformación axial solamente. Aquí tenemos dos deformaciones tradicionales. Tenemos la angular, que nos va a dar la capacidad del nudo, y también la lateral, que nos va a decir cuál es la rigidez del elemento lateralmente. Y eso nos obliga a que entonces tengamos, si tenemos estos tres tipos de deformaciones, nos obliga a que también abramos un poquito el panorama o el paraguas para que hablemos también de lo que son rigideces asociadas a ese tipo de deformación. Entonces, si hablábamos en armaduras de rigidez axial, de deformación axial, perdón, pues también hablábamos de rigidez axial. Si ahora estamos hablando de deformación angular, tenemos que también hablar de la otra propiedad asociada a esta, que es la rigidez angular. Si hablamos de deformación lateral o lineal, también tendríamos que hablar de, ¿qué? De rigidez lateral o lineal. Entonces, vamos a poner eso, punto y seguido. ¿Sí? Eh, por lo anterior, será necesario identificar, además de la rigidez axial, coma, la rigidez angular y la rigidez lineal o lateral. ¿Podría repetir, profe? Se me cortó un poco. Además de la rigidez axial, la rigidez angular y la rigidez lineal o lateral. ¿Sí? Bien. A ver, ¿cómo podríamos entonces definir la rigidez angular? Acuérdense de la rigidez. ¿Qué decíamos? La rigidez axial es la propiedad que tiene un elemento para evitar ser deformado o para contrarrestar la deformación axial. ¿Cómo definiríamos entonces a la rigidez angular? Con ese mismo contexto. Estamos hablando del elemento estructural, ¿verdad? ¿Qué diríamos? La rigidez angular de un elemento es que... ¿Qué diríamos, Armando? Es que... Se me ocurre la resistencia de un elemento. No es lo mismo rigidez que resistencia usado, Armando. No es lo mismo rigidez que resistencia. A ver, piénsale bien. Tenemos que tener claro eso. A ver, voy a compartir la pantalla para que quede claro ese contexto. Fíjense, si hablamos de un sistema, de una gráfica esfuerzo-deformación, perdón, voy a poner aquí, ahí está. Esfuerzo contra deformación, se llama aquí deformación epsilon, y aquí el esfuerzo está. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra gráfica de esfuerzo-deformación en el rango elástico lineal? Pues es una cosa como esta, ¿verdad? Más o menos así, ¿la fijan? Y después, pues después viene una cosa que va así, probablemente, ¿sí? Y pum, falla, ¿no? Esa es una gráfica típica, por ejemplo, de concreto. ¿Te fijaron? Bien. Este es un concreto, vamos a llamarle de cierta resistencia. El esfuerzo es la resistencia. La resistencia es la capacidad de resistir a la fuerza o a la acción. Esa es la resistencia, lo que resiste a flexión, lo que resiste a fuerza axial, lo que resiste a cortante. Es la capacidad del elemento ante la carga. Y aquí puedo tener otra gráfica. Vean. A ver. ¿Ya se fijaron? Ahí tengo dos gráficas de esfuerzo de formación. Vamos a Ana, llamarle la ¿estabas gráfica abajo? 1 y vamos a llamarle la gráfica 2. Con razón, te marqué y te marqué. Bien, la primera gráfica representa Ah, a un concreto y la ¿mande? otra, otro concreto de otra calidad. Ah,
¿Alguno de ustedes me quiere decir cuál es la resistencia y cuál es la rigidez? ¿Cómo es la resistencia del primero con respecto a la de al segundo espécimen? Pues la resistencia del primero es menor a la del segundo. Por supuesto, ¿verdad? Aquí la resistencia es la misma aquí. ¿Cuánto resiste? ¿Qué esfuerzo? La resistencia no es más que un esfuerzo que resiste. Ese es el esfuerzo, el máximo esfuerzo que resiste el 1. Y digo máximo porque aquí está la joroba, ¿verdad? Ahí está la parábola y empieza a bajar. Este es el máximo esfuerzo que resiste. Oye, Ana, El máximo esfuerzo que ¿qué resiste el opinas 2 que Manche se es quede aquí, con 2 más o chamarras o menos por solo aquí. con una? Sí, un poco. ¿De acuerdo? Entonces, el concreto 1 es un material mucho más, el concreto 2, perdón, es un material mucho más resistente que el concreto 1, pero que hay un pero. Es menos rígido por su Es módulo de elasticidad que menos es menor. rígido que el 1. Este es un concreto rígido, pero poco resistente. Este es un concreto resistente o menos rígido, pero más resistente. Digo, a lo mejor no aplica mucho a la realidad, pero bueno, esa sería la diferencia entre rigidez y resistencia. La rigidez Afuera, me la caracteriza, Mía, ¿sí? Un parámetro afuera. llamado módulo de elasticidad, ¿sí? El módulo elástico aquí es la pendiente, ¿verdad?, de la curva, esfuerzo de formación, ese es el módulo de elasticidad, ¿sí? Tenemos que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Ahí está. Esta es la ecuación de esta curva. Es de la forma No, tampoco, y tampoco. igual a m por x. Es una triste curva. Es una buena recta, perdón. ¿Sí? Entonces, este es el parámetro que me define la rigidez, el módulo elástico. ¿Sí? La rigidez axial, EA por L, E por A sobre L, ¿de acuerdo? La rigidez angular, 4 por E por I sobre L, por ejemplo. ¿Sí? La rigidez lineal, 12 EI sobre L cúbica, veremos más adelante. Entonces, el E es el parámetro que mide la rigidez. La resistencia es otra cosa. Entonces, ¿dónde está por ahí el buen ahora Armando? Ya esperemos que ya no confundamos rigidez y resistencia. Armando, ¿sale? La resistencia tiene que ver con el esfuerzo que resiste. Y la rigidez tiene que ver con la oposición del material o del elemento o del sistema ante la deformación. ¿Sí? Esa es la propiedad de rigidez, es la capacidad que tiene el material o el elemento o el sistema para evitar ser deformado, pero no tiene que ver nada con la resistencia. Por ejemplo, el cristal. El cristal, Armando, es un material que es rígido o no. Sí, ¿verdad? Un cristal es muy rígido, un cristal es extremadamente rígido, ¿sí? No se deforma tan fácilmente. Sí, pero ¿qué pasa si yo le doy un piquetito así con un metal? Pues, adiós, Nicanor, ¿verdad? Se va, se rompe, es rígido pero poco resistente, ¿se fijan? Es la diferencia, esa es la gran diferencia. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de eso? Pues porque en el caso de Marcos también tenemos que hablar de rigidez axial, pero también de rigidez angular y rigidez lateral. Entonces yo decía, ¿cómo definimos a la rigidez angular? Bueno, pues ahí decíamos, a ver, ¿quién me quiere completar la idea? ¿Cómo definiríamos a la rigidez angular? A ver, Abraham, ¿cómo la definiríamos a la rigidez angular? Hablando de lo que acabamos de mencionar ahorita. Pues sería, por ejemplo, la capacidad de un nudo para evitar ser deformado angularmente o rotar. Puede ser de un nudo, una conexión o eventualmente de un elemento, ¿verdad? La capacidad que tiene un elemento estructural, una conexión, por ejemplo, a un sistema, digamos si fuera un sistema con unas características, para evitar ser deformado angularmente. O sea, el tipo de deformación es el que determina el tipo de rigidez que tengo que tratar. Y es lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de de la siguiente rigidez, la rigidez lateral o lineal. ¿Qué será? Pues es la capacidad que tiene un elemento o un sistema estructural para evitarlo linealmente o lateralmente. Y el caso más contundente es el de un muro, por ejemplo, un muro de mampostería. ¿Sí? Si nos ponemos entre todos, ¿cuántos somos? ¿30 qué? 36, 35. Y entre todos nos ponemos de acuerdo y lo intentamos mover de lado, nos aplicamos en el castillo y todo el mundo empujamos,
pues ahí nos van a hallar, ¿verdad? No vamos a lograr demasiado, ¿verdad? Va a ser bien difícil que lo deformemos lateralmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si los 35 agarramos vuelo, agarramos unos 20 metros de vuelo y vamos contra el muro y pum, le pegamos entre todos al mismo tiempo, le pegamos con el hombro? Lo podemos voltear fácilmente. No digo que fácilmente, pero a lo mejor lo podemos voltear. Entonces el muro es un material que es rígido, sí, pero la rigidez tiene apellido, vaya. Yo no puedo decir ese muro es rígido, espérame tantito. Si yo le empujo así hasta se mueve, todo va a ser rígido. No, es rígido en su plano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de rigidez, creo que ya entienden un poco el sentido del ponerle apellido a este tipo de conceptos, porque no podemos hablar de manera indiscriminada, tenemos que poner ese apellido que hace falta. Entonces, aquí necesitamos 3 tipos de rigidez: la axial, la angular y la lateral o lineal. Y con eso podremos entonces estudiar el comportamiento de los marcos. Entonces, los marcos, tenemos que son sistemas que son angularmente rígidos, sí, probablemente sí, si sus elementos son rígidos o tienen inercia importante, sí. Lateralmente también pueden ser elementos muy competentes. Y aquí es donde tenemos esa ventaja respecto a las armaduras. El incorporar esa rigidez angular y lateral le da una ventaja muy importante. Y por ejemplo, aquí ya no necesito de elementos diagonales como las armaduras, ¿ya? Como las armaduras yo los agregaba para poder destabilizar el sistema. Aquí ya mi marco por sí solo se puede soportar y no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, ok, ese es un primer concepto. Entonces, bueno, pues, ¿por qué hablamos de rigideces? Pues porque el método que vamos a ver tiene que ver con eso, con la rigidez, la propiedad de rigidez. Bien. Entonces, lo que voy ahora a mostrarles aquí es que ahora hagamos, bueno, aquí está la siguiente lámina, que de hecho tiene que ver con lo mismo que acabo de mencionar. Vamos a ver nosotros en la clase que, por ejemplo, el caso de la rigidez, digamos, axial, pues era muy sencilla, ¿sí? Era muy sencilla, era simplemente la oposición del elemento, evitar ser deformado axialmente. Vamos a ver aquí el tema de las rigideces angulares y vamos a ver que no es, digamos, basta más de una fuerza o se requiere más de una fuerza para poder definir este concepto de rigidez angular, ¿sí? Si yo quiero que este giro, quiero evaluar esta capacidad aquí en el elemento, en el nudo, tengo que involucrar más de una fuerza. Eso lo veremos un poquito más adelante. Y asimismo la rigidez lineal, si yo quiero evaluar la capacidad lateral, pues tengo que involucrar a más fuerzas de las que considerábamos en el caso de la rigidez axial, ¿sí? Bien. Ahorita no nos metamos en muchas complicaciones, ¿sí? Quiero básicamente referirme entonces al material de Educafi, de regreso a Educafi, porque quiero mostrarles ahora, insisto, vimos ahorita aquí algunos conceptos matemáticos, pero para mí es muy importante que no perdamos de vista y que de verdad tengamos claro cuándo usar un modelo plano o un modelo tridimensional. Entonces, en la práctica a mí no me van a decir, ingeniero, yo tengo aquí esta obra y quiero que me la construya, quiero que me la analice, pero mire, ojo, quiero que me use marcos planos ortogonales, o quiero que use marcos tridimensionales, o quiero que use marcos irregulares. No, difícilmente me van a decir eso. Yo tengo que proponer el sistema estructural más eficiente para tal o cual obra que me están contratando. Entonces, el usar modelos planos o tridimensionales también depende del uso que vaya a tener de las caras. Por eso, entonces tengo que decidir esto. Y ven ustedes esta parte que les quiero compartir. Vean, aquí, por ejemplo, notamos que este es un modelo, ¿sí? Pues espacial. En realidad, todas las estructuras pues, son espaciales, ¿sí? La realidad es tridimensional, no estamos en el plano. Solamente que podemos usar modelos simplificados que decimos que están en un plano porque tenemos un comportamiento estructural que se desarrolla fundamentalmente en esa zona del plano, ¿verdad? En ese marco, en ese plano, digamos, cartesiano. Entonces, aquí tenemos la diferencia, repito, entre un modelo tridimensional, donde ustedes pueden ven ustedes, que en ambas direcciones, tanto en la dirección del plano de la computadora, como en la dirección perpendicular a ella, tenemos elementos que son altamente competentes, altamente fuertes para poder soportar flexión y cortantes, por supuesto, en las dos direcciones ortogonales. ¿Sí se fijan? Por supuesto, la dirección vertical también, ¿verdad? Entonces, este es un modelo, digamos, representativo de un modelo tridimensional, comparado con este, por ejemplo, donde ustedes observan, es más, déjenme poner otro caso más evidente, bueno, por ejemplo, ¿sí? Aquí tengo, aunque el puente es tridimensional, que es un puente,
pero su estructura principal, su capacidad principal es en la dirección del plano. Si yo pasara un plano hipotético por el eje del puente, pues vemos que es una estructura cuya geometría y cuyas cargas más o menos se pueden considerar que están actuando en el plano. Entonces, aquí pues yo tengo la posibilidad, aunque sea un puente muy grande, aunque sean 300 metros, no sé, 250 metros, puedo tomar un modelo representativo de un marco plano sin problema, ¿sí? Este es muy parecido, quizás no es tan evidente, pero ven, aquí tenemos las columnas, después tenemos las vigas, que son armaduras en forma de arco, y tenemos un trabajo de marcos actuando o colocados paralelamente, ¿se fijan? Paralelo, 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 que están conectados, pues sí, obviamente tenemos que colocar elementos que den estabilidad, que den integridad al sistema, pero el trabajo principal de la estructura es en la dirección del plano, la dirección de la computadora, ¿sí? En el plano de la computadora. Y bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo del marco 3D donde yo les decía, se ve la competencia del sistema estructural tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal. ¿Sí se fijan? ¿Ven ustedes aquí? A ver, si lo pueden ver. Ahí tenemos una serie de marcos donde se puede ver que tenemos incluso marcos de sección variables. ¿Sí? Son una serie de marcos que puede ver muy palpable, ¿verdad? La competencia del sistema estructural principalmente está en la dirección paralela al pizarrón o a la computadora y dirección ortogonal. Tenemos que estén, aquí tenemos los travesaños, que son canales, se fijan, son como canalitas. Entonces, este tipo de estructuraciones también se pueden manejar de una manera muy simple. Aquí para el análisis, yo lo que tengo que hacer es un análisis de un marco plano, no tengo que hacer un modelo tridimensional. A diferencia de esto, repito, aquí vemos capacidad del sistema en dos direcciones, en este no, la capacidad principal es en el plano. Bien. Y por último, bueno, aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Este es un modelo en el plano, básicamente, y pues tenemos que unirlos precisamente pues, de alguna manera, ¿no? Este es un marco tridimensional. Lo quiero poner porque el modelo tridimensional es la estructura base de un edificio, pero en realidad el edificio como tal, pues no es un marco tridimensional solamente, es un marco tridimensional más un sistema de piso, como se pueden dar cuenta, formado por la losa, que uniformiza de alguna manera el comportamiento del sistema o de los nudos que están contenidos en él, y tenemos un comportamiento que es bien diferente a un marco tridimensional. Es muy diferente el comportamiento de un edificio, ya con un sistema como este, a tener un sistema totalmente tridimensional. Y bueno, pues aquí ya nada más por último, espero que haya quedado claro, el marco plano pues es un sistema simplificado, es un sistema muy útil, es un sistema muy, muy fácil de poder diseñar incluso y calcular comparado contra un marco tridimensional, y bueno, pues tenemos que hacer uso de ellos. Aquí están marcos planos. Obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta, la geometría de este tipo de marcos, pues no son ortogonales, ¿verdad? No son como los que nosotros estamos, ahorita vamos a ver en la clase, pero bueno, pues sí son modelos que son simplificados, y ven ustedes aquí tenemos contraventeos, además de las diagonales o de las canales, de los montantes que están aquí, tenemos una serie de cables que contraventean a los elementos superiores, y eso le da integridad al sistema para trabajar y después colocar aquí las láminas encima, ¿no? Bueno, por supuesto, los marcos tridimensionales pueden tener otro tipo de, como decíamos, de elementos auxiliares, como por ejemplo los contraventeos. Este tipo de elementos se llaman contraventeos y no es más que, pues básicamente un modelo de armadura, es un elemento armadura que permite de alguna manera incrementar la rigidez lateral del sistema, quizás para controlar desplazamientos, pero bueno, se pueden combinar, repito, los marcos, cualquiera que sea plano o tridimensional, con este tipo de diagonales que se llaman contraventeos. Y bueno, pues hay varias formas, tenemos en varias formas este tipo de modelos, y bueno, pues aquí están otra vez cómo se arriostra o contraventean los marcos planos para poderle darles integridad. En fin, yo espero que con esto, bueno, y nada más permítame terminar con esta imagen. Alguien diría, oiga, es que los estadios, pues como los estadios no son tan complicados, se ven muy complicados porque pues tiene toda la arquitectura, todos los acabados y demás, pero en realidad si usted se fija, los estadios no son más que un ensamble, fijan, de marcos planos, aquí podemos ver, son marcos planos, obviamente dependiendo de la geometría,
que se colocan pues, en función de la forma que tenga la estructura y entre ellos obviamente soportan a las gradas que no son más que tabletas de concreto prefabricadas, la mayor parte de ellas, y son simplemente apoyadas, son marcos, digamos, obviamente colados en sitio o colocados de alguna manera, y se colocan entre ellos, entre dos marcos, tabletas de concreto para formar las gradas. Pero en realidad no son tan complejos, son gigantescos, eso sí, son estructurados monumentales, sí, pero su sistema estructural es tan simple como el de un marco plano. Entonces, pues bueno, con esto termino. Hay muchas fotos, hay más imágenes, pero espero que con esto haya quedado claro que el modelo de marco plano podemos usarlo de manera ventajosa en algunas estructuraciones, no en todas, por supuesto, pero en algunas tipo, por ejemplo, naves industriales o estructuras regulares, como el caso de los estadios, también, sin ningún problema, sí se pueden utilizar. El caso de puentes también, podemos usar modelos de marcos planos para poder ser más eficientes y los resultados que obtendríamos con un modelo más complejo no variarán demasiado. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos un método como el de rigideces para poder evaluar estas capacidades nuevas que ahora pues se nos presentan. Y para ello, jovenazos, pues déjenme presentarles, si no hay ningún otro comentario, déjenme presentarles las bases del método de rigideces, cómo lo vamos a poder aplicar al caso de marcos planos. Entonces aquí en Educafi, regresamos otra vez a Educafi y por favor ubíquense donde está el siguiente material. Y vámonos a donde dice conceptos, bueno, conceptos ya lo vimos, conceptos del método de rigideces. Es el documento que está aquí. Y aquí está, este es el método de rigideces, ¿sí? Es el mismo método que hemos usado para armaduras, donde la ecuación fundamental sigue siendo la misma. Sí, déjenme bajarlo para poder rayonear. Voy a hacer algunas anotaciones y seguramente ustedes podrán tomar alguna pantalla, ¿sí? Y voy aquí donde dice descargas. Ya todo el mundo lo ubicó. Sí lo pudieron ver, ¿verdad? Sí lo pudieron descargar. ¿Sí? ¿Lo escucho? Sí, profe. ¿Sí lo pudieron ver? Sí está disponible, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, eh, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya vimos cómo es el modelo físico, pues ahora veamos el modelo matemático. Ya vimos cómo se construyen, cómo trabajan, cómo se construyen, cómo se agrupan. Vamos ahora a ver cómo se pueden analizar. Bien. Pues entonces para eso, pues es más o menos sencillo. Tampoco es una cosa muy complicada. Vamos a ver cómo funciona el método de rigideces aplicado a este tipo de modelos. Bueno, este es un poco el contexto del método. Déjenme poner aquí mi tableta para poder hacer algún apunte. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver aquí, la ecuación sigue siendo la misma, el método sigue siendo el mismo. Lo que necesitamos es adecuar la ecuación que está aquí al tipo de modelo que tenemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué nos establece esta ecuación? Recordemos, para poder adecuarlo necesitamos saber qué es cada uno de los parámetros. Son tres tristes parámetros: fuerzas, desplazamientos y la matriz de rigidez, que ya la vimos con el caso de Auras, que físicamente también comentamos que es la propiedad que tiene un elemento, no es la propiedad que tiene la estructura o el sistema para evitar ser deformado. Así como lo veíamos el concepto de rigidez para elementos o materiales, la matriz de rigidez del sistema o de la estructura es la capacidad que tiene el sistema para evitar ser deformado ante pues, las cargas que están actuando. Bueno, el método de rigidez es un método muy celoso, es un método pues sí, muy celoso de su deber. Y por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, en el caso de las armaduras, cuando yo analizaba las armaduras, ¿de acuerdo? Teníamos FX1, en este caso un modelito sencillo, teníamos nudo 1 y nudo 2, donde puede existir DX1 y DY1, ¿de acuerdo? Y DX1, DY1 aquí en este modelo, y aquí tendremos DX2 y DY2, es decir, tendríamos aquí la posibilidad de que exista un desplazamiento así, ¿de acuerdo? Un desplazamiento así,
y un desplazamiento así y un desplazamiento vertical. Esos son los grados de libertad o desplazamientos del modelo. Bueno, pues derivado de esta definición o identificación de los grados de libertad es que tenemos entonces las fuerzas que pueden participar en el modelado. Entonces, si ustedes se fijan, si yo tengo 2 grados de libertad o 2 desplazamientos, puedo involucrar o puedo considerar o debo de considerar la posibilidad de que existan estas fuerzas asociadas a las direcciones de los grados de libertad. Esa es la parte clave del método, que las fuerzas que yo voy a relacionar con los desplazamientos tienen que ser las que están alineadas o relacionadas con estos grados de libertad que me van a permitir estudiar el modelo. Entonces, esa es la parte clave del método de rigideces. F igual a K por D, donde empiezo yo primeramente con el tipo de modelo, identificando los desplazamientos que requiero para caracterizar o estudiarlo. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, pues aquí tenemos que decir qué desplazamiento necesito para poder estudiar su comportamiento. Entonces, ahorita no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Entonces, este sería el primer paso que tenemos que aprender. ¿A qué desplazamientos necesito invitar para que yo pueda reproducir el comportamiento de mi modelo estructural? Ahorita veremos cómo lo seleccionamos. Y una vez que yo defino qué desplazamientos necesitamos, entonces podré decir, mira, entonces podrán participar las fuerzas alineadas o asociadas con los desplazamientos que requiere el método. Esa es básicamente la premisa de todo el método de rigideces. Y aquí digo, ¿dónde? D son los desplazamientos requeridos para el modelado del comportamiento de la estructura. ¿Cuál estructura? Una armadura, un marco 3D, una retícula. Cada modelo tendrá requerimientos particulares de desplazamientos para poder estudiar su comportamiento. Entonces, ¿qué es F? Mira, F será entonces, una vez que tengo identificados los grados de libertad del modelo, o que parten del modelo, el vector de fuerzas en la dirección de los desplazamientos considerados en el modelo estructural. Ninguna otra fuerza puede participar, ninguna otra fuerza tiene permiso, excepto, como se ve aquí, las fuerzas que están alineadas o asociadas a la libertad del modelo. Entonces, esa es la clave del método, ¿no? Respetemos eso y van a ver que no tenemos ningún problema. Entonces, aquí está la ecuación del método y esta es la relación entre fuerzas y desplazamientos del tipo de modelo que vamos a estudiar. Bueno, entonces ya que quedó claro eso, de hecho aquí se dice, aquí se establece, tiene que ser una relación 1 a 1. Si yo tengo un desplazamiento identificado en un nudo, obviamente los desplazamientos son de los nudos, estos pues son de los nudos, no hay de otra, estos serán de los nudos, ¿de acuerdo? Y por supuesto también las fuerzas serán de los nudos. Si yo tengo un dx, pues tendré que poder tener un fx. A lo mejor vale 0, o sea, es decir, yo puedo tener, considero la posibilidad de que exista una fuerza, pero quizás valga 0, no hay ningún problema. Si tengo un dy, pues también podré considerar la existencia o la posible existencia de una fuerza en y así, para un giro, podré considerar la existencia de un momento en z. Es decir, para uno cualquiera como este, si yo tengo 3 grados de libertad, ¿sí? Es decir, que estoy aquí en el plano X y Y, donde aquí tengo, por ejemplo, el desplazamiento de X, aquí tengo, por ejemplo, el desplazamiento de Y, y aquí tengo, por ejemplo, el giro sobre el eje Z. Si existe el desplazamiento en X, podría existir entonces, dijimos, una fuerza en X. Aquí podría existir entonces una fuerza en Y. Y aquí podría existir entonces un momento sobre el eje Z. A eso se refiere el método de rigideces, ¿sí? Que tenemos que tener una relación 1 a 1 entre las fuerzas y los desplazamientos. ¿Cómo se da esa relación? Pues esa relación la vamos a dar a partir de la famosa matriz de rigidez de la estructura. Es la que va a dar otra ecuación que está aquí, ¿sí? Entonces, ok. Y bueno, pues aquí está acá la matriz de rigidez de la estructura. Bien. Si esto quedó claro, entonces nosotros ya habíamos visto en el pasado, si ustedes recuerdan que teníamos 3 principios. ¿Cuáles son los 3 principios? ¿Se acuerdan? En la armadura que decíamos. Los 3 principios fundamentales son, no eran 10, ¿verdad? En la iglesia nos piden 10 mandamientos, ¿verdad? Aquí 3 que nos aprendamos es más que suficiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos? Digo, ¿cuáles los principios, Carlos? ¿Cuáles son los 3 principios? Continuidad. No me acuerdo exactamente el... No robarás, no matarás. No sé, esos son los mandamientos, ¿verdad? ¿Qué más? Continuidad, ¿qué más? Ley de Hooke. Ley de Hooke y equilibrio. ¿Qué nos dice Mauricio Valencia? ¿Qué nos dice el principio de continuidad? ¿Se acuerdan qué nos decía? ¿Qué dice el principio de continuidad? Mira, yo te puedo dar que yo te puedo calcular las
de Las deformaciones, formaciones, si tú me das que desplazamientos. exactamente, es el principio de continuidad. Ahora, ¿qué tipo de deformaciones me interesan? Ah, pues dependerá del tipo de modelo que yo esté estudiando. Y ya dijimos qué tipo de deformaciones: axiales, angulares y lineales. Entonces tendré que invitar a desplazamientos que me generen ese tipo de deformaciones. ¿Sí se fijan? Este es para el caso de marcos. Para el caso de retículas tengo que ver qué tipo de deformaciones pueden sufrir para invitar entonces a los desplazamientos adecuados que las generen. Para el marco 3D, igualito. Tengo que ver qué tipo de deformaciones pueden sufrir para invitar a los desplazamientos que las generen. Esa es la clave de todo el proceso de rigidez. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí necesitamos tres tipos de deformaciones. ¿Cuáles? Ya las dijimos: angulares, laterales y axiales. Entonces, eh, aplicando la continuidad, que es este principio, dice: el principio de continuidad permite obtener las deformaciones a partir de los desplazamientos. Aquí ¿Quién la está ecuación que ahí? ya habíamos Doña visto Candy. en el caso de Ah, armaduras. ¿Mago está abajo? Y, en otras Ah, palabras, es que le mandé las mensaje para que nos deformaciones hubiera comido porque me muero no de son, hambre. son función de los desplazamientos Gracias, Doña que el Candy, modelo qué contiene. linda. Buenas Y aquí tardes, pues ya antes que decíamos, nada. tenemos tres tipos de deformación: la Buenas deformación tardes, axial, que ay. es nuestra vieja conocida. No, También estoy en podemos tener la clase. deformación torsional, que ya hablábamos de Ah, ella, tengo que frío. ya empieza a fabricar ser Hace torcida mucho de alguna frío. manera. La angular, que es la capacidad que Ay, tiene la pieza sí. o la barra para Le evitar puse ser, doble chamar al digamos, perro. deformada angularmente. Y la lineal, que es Pero la mejor le capacidad quito que tiene una. un elemento para ser Ah, deformado ya. lateralmente. Ay, ¿De acuerdo? gracias, Doña Entonces, Candy. bueno, ya definimos la rigidez axial, que Sí. corresponde Ay, al tipo muchas de deformación gracias. que lo caracteriza. Pobrecito, Lo sí. mismo para los Sí, otros ni tipos de cómo, ni cómo. deformaciones, ¿verdad? Tendremos pues otro Sí, ni tipo cómo. ¿La cama está afuera? digamos, de definiciones. ¿La cama? Sin embargo, la gran conclusión de todo esto, ¿sí? Es la Ah, ¿su siguiente. cuarto la azul? Eh, Ay, Además gracias, qué de la bueno. definición conceptual de rigidez que acabamos de Sí, ver así al ahorita, menos como ya se la pueden capacidad acostar que ahí. tiene un Ay, material o gracias, un Doña elemento, Candy. el Va, método de muchas gracias. rigidez para una definición de rigidez. ¿Qué pasa? Imaginemos qué pasa si a este elemento barra, le aplico yo un desplazamiento unitario, o se genera un desplazamiento unitario producto de una fuerza P. Aquí está. Entonces, dx igual con 1. Ah, pues según la continuidad, ¿qué me dice la continuidad? ¿Qué me había ofrecido la continuidad? Me dice: yo te doy la función sin cuando te digas, ok, mira, te estoy diciendo que se desplazó una unidad. Entonces dime la deformación. Ah, pues entonces dice la continuidad: esta es mi deformación. ¿Digan? Entonces, si tú te desplazas uno, esta es mi deformación. Ok, entonces me dice la ley de Hooke. A ver, ley de Hooke, me dice: bueno, pues entonces, si esto se deforma uno, ¿cuál es la fuerza asociada a esa deformación? Pues aplicamos entonces ley de Hooke. P es igual a K por E. Si de X1 fue unitario, la E es unitario, como ya dijimos, y entonces la fuerza va a ser P igual a K por 1, que es unitaria de deformación. Y entonces resulta que la fuerza generada o asociada en esta vara a un desplazamiento unitario, finalmente resultó ser que la misma de, Rigidez. ¿sí se fijan? Entonces aquí encontramos otra interpretación de la rigidez que es muy interesante y que vamos a necesitar para este modelo. La rigidez también se define, como dice aquí, como la fuerza, o las fuerzas asociadas a desplazamientos unitarios. ¿Sí se fijaron? Aquí está una demostración muy sencilla. Entonces, esto me abre un programa muy grande para poder aplicarlo al modelo de Marcos. Es la fuerza, o las fuerzas asociadas a desplazamientos unitarios. Aquí fue porque solamente fue una fuerza, la fuerza P, asociada a un desplazamiento unitario. En otros casos, como vamos a ver, tenemos un conjunto de fuerzas, no es una sola fuerza, es un conjunto de fuerzas las que me va a generar un desplazamiento unitario. Aquí tenemos la parte de abajo, ¿sí? El concepto de la rigidez angular y el concepto de la rigidez lineal o lateral. Aquí tenemos el concepto de la rigidez axial, que lo acabamos de ver, como la fuerza necesaria asociada para generar desplazamiento unitario. Y aquí tenemos la rigidez torsional, que es la fuerza, que en este caso va a ser un momento torsionante, ¿sí? Necesario asociado a un giro
unitario o una deformación unitaria que es esta, esto vale el momento torsionante cuando este phi x vale 1. Esta es la fuerza cuando aquí tenemos un desplazamiento unitario. Ahora pues tenemos una columna donde este giro que está aquí en el nudo es unitario, necesitamos darle, para que esto se genere, para que esto se produzca, un momento que vale 4i entre L en el nudo. Pero además tenemos que aplicarle un momento en el extremo contrario que vale 12i entre L. Pero además, para que haya equilibrio, el elemento te queda un constante que vale 6i sobre L cuadrada, y por equilibrio acá, otro constante que vale 6 por i sobre L cuadrada. Este conjunto de fuerzas actuando paralelas simultáneamente van a generar un giro unitario, como se está indicando aquí. Entonces, esta es la definición de las fuerzas, o la rigidez, perdón, angular. Asociados unitarios. En este caso, tenemos que, si quiero que esto sea unitario, lateralmente que aplicar un momento que vale 6 sobre L cuadrada, que es este, por equilibrio, en el extremo contrario, otra vez L cuadrada, lateralmente, la fuerza cortante para que esto sea 12i sobre L cúbica, y acá, por equilibrio, tendría que valer también 12 por E por L cúbica. Después, que están ahí y las magnitudes que están ahí. ¿Cómo se obtiene esto? Pues esto lo obtuvimos, jovenazos, lo obtuvimos, lo obtenemos deducido aquí en el material que está en Educar, que se llama rigidez angular y rigidez axial. Ahorita se los presento. Aquí está, ejemplo simple, método rigidez, videos. Con calma. A ver, acá. Los voy a, de hecho ya está abierto. Si ustedes se fijan aquí, ya está, no es cierto, no está abierto. Lo voy a abrir. Lo mostramos. Rigidez angular, rigidez lineal, la mostramos. Y aquí está la deducción de este cálculo. Voy a bajarlo. Que tiene que ver con una viga o un elemento sometido a una serie de cargas, tal que esas cargas le generen aquí, en este caso lo estoy poniendo horizontal, un giro unitario. Y aquí, pues bueno, se resuelve por integración. Aquí estamos diciendo, bueno, si yo quiero que este giro sea unitario, pues aplicamos la ecuación diferencial de la elástica, la ecuación diferencial, obtenemos obviamente el momento, necesitamos el momento, calculamos el momento para esta viga, aquí está, y con una vez que conocemos el momento, integramos dos veces y conoceremos la deformada o el desplazamiento, digamos, la ecuación de la deformada o de la elástica en la longitud de la viga, además de la deformación angular o del ángulo que gira. Y entonces vamos trabajando con algunas condiciones de borde, de tal forma que llegamos al final del proceso a determinar cuánto vale el momento MA, MB, RA y RB cuando este giro es unitario. Y aquí los valores, esta deducción la voy a ahorita, ustedes la pueden checar sin ningún problema. Y aquí está el valor del momento que dijimos que valía 12i entre L, 4i entre L, el cortante 6i sobre L cuadrada y 6i sobre L cuadrada. Entonces se resuelve este problema, es una viga, digo, es hiperestática. Se resuelve en este caso planteando la ecuación diferencial de la elástica, la ecuación de momentos, se aplican las condiciones de frontera, se resuelven los momentos y los cortantes que están aquí presentes. Y lo mismo sucede con el caso de la rigidez lineal. Aquí me regreso. La rigidez lineal ya está disponible también para ustedes. Y también tenemos aquí el caso de cuando tenemos el elemento, donde aquí tenemos que este desplazamiento es unitario y nos interesa conocer el momento en B,
el momento en A, cortante en A y cortante en B, otra vez se plantea la ecuación diferencial de la elástica, que de hecho ya se tenía de alguna manera, ¿sí? Se resuelve y vamos a determinar ahí los valores de los momentos que ya acabo yo de mencionar. Repito, esto no lo voy a hacer ahorita, ahí está la deducción. Este en su momento también ya lo pudieron haber visto en materiales, ya lo debieron de haber visto en materiales, de hecho esto. Y bueno, pues aquí está, se los comparto para que lo tengan y vean de dónde vienen estos valores de fuerza que están asociados a desplazamientos unitarios. Si este desplazamiento unitario, el momento M vale, según lo que está aquí, vale 6CI, aquí está, sobre L cuadrada, el cortante vale 12EI sobre L cúbica, el momento 6 y el cortante vale 12E sobre L cúbica, que son los valores que están acá indicados en la deformada que está por ahí. Entonces, pues ahí la coloco porque es un término, un concepto que vamos a trabajar, que vamos a necesitar. Pero bueno, en resumen, podemos entonces identificar o entender a la rigidez como una propiedad de un material, un sistema o un elemento para evitar ser deformado, pero también estructuralmente se le conoce o se asocia con un conjunto o una fuerza asociada o derivada de desplazamientos unitarios. De tal forma que la matriz de rigidez va a tener una cosa muy interesante. Fíjense, permítame mostrarles este ejercicio. Fíjense, si a esta armadura que está por aquí, ¿sí?, le aplico yo un desplazamiento unitario en X. Vean, aquí está, a este nudo, el de X1 vale 1. Vean, 1. Si este se desplaza 1, ¿cuál será la deformación sobre la barra 1? Pues será la misma unidad. Si de aquí a acá le moví 1, pues el elemento se acorta con 1, ¿de acuerdo? Entonces, si se acortó con 1, se deformó con 1, la fuerza asociada será la rigidez de la barra por la deformación que fue 1. ¿Cuál es la rigidez? Acá está, 25, 33, 25, 20 y 20. Como estamos con la barra 1, entonces sería 25.000 por la deformación que acortó a la barra, que sea 1, pues me da 25.000 en compresión. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, la deformación fue 1, por la rigidez, 25, la fuerza por lo tanto será 25 aquí, y por equilibrio, 25 acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que le pasa a la barra 1 cuando esto se mueve para acá, un desplazamiento unitario en X. ¿Qué le pasa a la barra 2 cuando esto se desplaza para acá 1? Pues nada, ¿verdad? Porque la barra 2 no tiene ningún efecto de deformación, está perpendicular al desplazamiento, no se ocasiona ningún efecto sobre la misma y por lo tanto ninguna fuerza. Pero vean qué le pasa a la barra 4. A la barra 4, si esto es 1, el X, el desplazamiento en X, genera una deformación que puedo tener proyectando, y si este es el ángulo, es la barra 4, 3, la proyección es función del coseno del ángulo, que es 0.8. Entonces aquí está la deformación que se induce, y si esto se deforma, por lo tanto la fuerza sobre la barra, pues será la rigidez de la barra 4, que es 1, 2, 3, 4, será 20.000 por 0.8. 2 por 8, 16. Aquí está la deformación sobre la barra 4. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hice en resumen? Apliqué un desplazamiento unitario en dirección del desplazamiento X y calculé deformaciones sobre las barras y después las fuerzas respectivas. Esto es básicamente lo que está aquí abajo. ¿Sí? Bueno, ahora estas fuerzas, ¿qué les parece si las alineamos con la dirección de los grados de libertad? Es decir, no me interesa la 16 sola, sino la fuerza en X y la fuerza en Y de este nudo. Entonces veamos, a ver, ¿cuánto vale la Fx1? Ah, pues la Fx1 vale 25.000, que es esta fuerza, una proyección de 16 en X, que es por el coseno, o sea, 0.8, 16 por 0.8, ¿verdad? Aquí está, 9.600 creo. Bueno, sumando más la proyección de la fuerza de 16.000, me da 37.800. ¿De acuerdo? Bien. Hago lo mismo con la fuerza en Y. ¿Quién participa? Pues solamente 16.000 por el seno del ángulo, que es 0.6, y me da 16 por 0.6, 9.600. Aquí está. Y calculo además, o intento ver si hay alguna fuerza por acá en el nudo 2, producto de este desplazamiento que apliqué en el nudo 1. Y veo que no. En el nudo 2 no hay ninguna fuerza que se haya generado por efecto del desplazamiento del nudo 1. Entonces le pongo Fx2, 0 y Fy2, 0. Bueno, una vez que calculé estas fuerzas, ¿qué les parece si las acomodamos? Estas las acomodo acá. Vean,
las acomodamos acá, en esta columna. Entonces yo digo, mira, la primera vale 37.800, aquí está. La segunda vale 9.600, aquí está. La tercera, la FX2 vale 0, FX2 vale 0. ¿Sí se fijaron? Bueno, quiero que se fijen, ¿sí? ¿Qué resultado nos arroja? Pues resulta, jovenazos, que este resultado que estoy presentando ahorita, vean ustedes, ya lo habíamos obtenido. ¿Dónde lo habíamos obtenido? A ver si me ganan. ¿Dónde lo habíamos obtenido? No lo veo. ¿Dónde lo habíamos obtenido? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Qué estoy presentando? A ver. ¿Qué estoy presentando? Se ve el MATCAD y la imagen del pizarrón. Correcto. Bueno, déjenme presentarles aquí. Lo voy a hacer más grande porque por si no lo alcanzan a ver. ¿Ya lo vieron o no lo vieron? ¿Sí se fijan o no? Esos valores que están aquí, ¿dónde nos los habíamos topado antes? ¿Dónde? Es cuando ¿Dónde? con la armadura. Con esta. ¿Se fijan? 37.800, 9.600, 0 y 0. Por supuesto, esto corresponde a la misma armadura que estamos analizando, ¿sí? Pero vean, estos que están aquí son los elementos de la matriz de rigidez de la armadura que está aquí, obtenida como con el producto matricial A transpuesta por la rigidez axial y por la A. ¿Se fijaron? ¿Y aquí cómo lo obtuvimos? A ver, ¿qué hicimos? ¿Qué diablos hicimos aquí? Pues lo que hicimos fue darle un desplazamiento unitario al nudo en dirección de un grado de libertad de X, generar deformaciones, fuerzas sobre elementos y proyectar esas fuerzas en dirección de los grados de libertad que me interesan en el modelo. Hola, Mago. ¿Me puedes traer a desayunar, porfa? Es que tengo mucha... ¿Sí se fijan? Ay, muchas Entonces, gracias. aquí podemos ver que la Pero, matriz de bye. rigidez también se puede obtener como lo acabamos de estudiar hace unos minutos, ¿sí? Es una fuerza, ¿sí? O un conjunto de fuerzas generada por desplazamientos unitarios en dirección de cada uno de los grados de libertad del modelo, ¿sí? ¿Cuántos grados de libertad tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Qué hago? Por columnas, vean ustedes, tomo el primer grado de libertad y le aplico un desplazamiento unitario. Aquí está. Veo el efecto sobre las barras, calculo las fuerzas y las acomodo. Y es exactamente lo mismo que está aquí. ¿Sí se fijaron? Entonces, es exactamente el mismo concepto que estamos haciendo de calcular la matriz de rigidez como una relación de fuerzas, un conjunto de fuerzas asociados o derivados de desplazamiento. En otras palabras, por si no ha quedado claro, la matriz de rigidez, ¿sí? Esta contiene a un conjunto de fuerzas. Ay, gracias, Mago. Ocasionadas o derivadas Ay, qué rico. unitarios. Aquí está. Muchas gracias. ¿Sí se fijan? Ay, una Eso es muy coyota, qué importante rico. que lo anoten. Entonces, por ahí, ¿El jóvenes, baño por está favor, abajo? anoten ¿Y eso. la mía también? Vamos a anotar eso. Ay, ok, gracias. Independientemente ¿le puedes cerrar de la aquí, puerta, porfa? del ¿Le puedes cerrar, material que porfa? esté por aquí. Muchas gracias. Bien, pues aquí podemos concluir. Es un aspecto muy importante que retomaremos la siguiente clase, aquí en los conceptos del método de rigideces, ¿sí? Que la matriz de rigidez, aquí está, la matriz de rigidez está formada, anoten ahí por favor, por fuerzas, un conjunto de fuerzas
debidas a desplazamientos unitarios. ¿Sí? Aquí lo acabamos de demostrar. La matriz de rigidez no es más que un conjunto de fuerzas asociadas a desplazamientos unitarios. Y por lo tanto, pues ya podemos entender aquí lo demás. Vean ustedes, ¿qué es la matriz de rigidez? Pues ya lo dije, que es un conjunto de fuerzas, ¿sí?, derivadas o asociadas a desplazamientos unitarios. ¿Qué contiene? Pues ya es lo mismo, básicamente. ¿Qué es? Quizás puede referirse a que es la propiedad del sistema y que caracteriza su oposición a la deformación, ¿verdad?, ante cargas laterales, como sistema estructural. Esa es la matriz de rigidez. Eso es lo que significa físicamente, lo que representa físicamente la oposición del sistema a la deformación ante fuerzas diversas, ¿no? ¿Qué contiene? Pues contiene, ya dijimos, las fuerzas asociadas o derivadas de desplazamientos unitarios. ¿Qué representa físicamente? Bueno, lo acabo de decir, creo que es lo mismo. Estas preguntas como que tienen aquí alguna redundancia. ¿Qué contiene? Ya dijimos. ¿Qué representa y qué es? Pues es un arreglo. De hecho, si lo queremos ver como un arreglo numérico, aquí está. La matriz de rigidez es un arreglo numérico que relaciona las fuerzas con los desplazamientos del modelo, en este caso considerado. En este caso, un marco en la relación entre fuerzas y desplazamientos. ¿Qué contiene? Contiene fuerzas debidas a desplazamientos unitarios. ¿Qué representa físicamente? Pues la capacidad del sistema para evitar ser deformado. ¿Y cómo se forma? Pues ya dijimos, ya lo vimos, lo acabamos de ver. Se puede formar, pues ya sea por empleando los métodos matriciales que ya vimos, o bien se forma de manera conceptual aplicando desplazamientos unitarios en dirección de cada grado de libertad y después encontrando las fuerzas resultantes, ¿sí?, generadas por los elementos en cada una de las direcciones de los grados de libertad. ¿Sí? Espero que hayan tomado nota de eso. Y aquí básicamente pues es lo que estamos diciendo. Y bueno, pues esta es un poco la lámina que concluye esta clase. Nada más resumiendo, entonces el método de rigidez, pues lo que consiste es primeramente identificar el tipo de modelo, definir cuántos grados de libertad o cuáles grados de libertad tienen que ser considerados para estudiar su comportamiento y pues entonces definir también, por supuesto, el vector de fuerzas. Y esta sería mi representación general del método de rigideces. F igual a K, esta es la matriz de rigidez del sistema, por D, que serían los desplazamientos que consideraríamos en el modelado. Déjenme pintarlo por aquí, que sería una cosa así. Sería D1, ¿verdad? Sería D2, ¿de acuerdo? Sería D3, desplazamiento 3, puntos suspensivos, ¿verdad? Hasta el desplazamiento final de N, ¿verdad? Este sería entonces la relación de fuerzas y desplazamientos en un sistema cualquiera, Y, o bien pueden ser rotacionales. En la siguiente clase veremos entonces cómo poder seleccionar para el caso de marcos a los desplazamientos que van a participar en estos modelos. ¿De acuerdo? Y nada más por último, comentarles que esta matriz pues tiene las mismas propiedades que en armaduras. Es una matriz cuadrada, es una matriz que depende del número de desplazamientos, es una matriz perfectamente cuadrada. Es simétrica, también ya la vimos, es una matriz que ustedes observan aquí en la ecuación. ¿Dónde está el del MATCA? Ya se fue el MATCA, acá está el MATCA. Ustedes se fijan, aquí en el es una matriz simétrica, ¿sí? Pueden ver, es simétrica. Cuadrada, sí, es cuadrada. Por supuesto que es cuadrada. Es no singular, sí, porque si no tendría inversa. Si fuera una matriz singular no tendría inversa. O debe ser no singular. Si fuera singular, no tenemos solución. Es decir, que es una estructura que es inestable. Eso significa la singularidad. Cuando una matriz es singular, significa que la estructura es inestable. ¿Sale? Y diagonal pesada, sí. Se dice que tiene diagonal pesada porque los términos de la diagonal principal son ligeramente mayores o mucho mayores en algunos casos que los demás elementos que salen fuera de la diagonal. ¿Sí se fijaron? Estos son mucho menores que estos, normalmente. Entonces, estas son las 4 características que yo podría destacar de la matriz de rigidez y espero que eso quede claro. Entonces,
¿Cómo lo vamos a proceder? Ya para terminar la lámina, pues primeramente para un modelo dado, lo primero que tenemos que hacer es identificar a cuáles grados de libertad vamos a participar. Así como en la armadura de acá, dijimos nosotros, pues en esta armadura tenemos 1 y 2 nudos, donde cada uno de ellos tiene 2 desplazamientos, entonces estos son mis grados de libertad que van a participar. ¿De acuerdo? De X1, de Y1, de X2, de Y2. Ese es el primer paso. ¿Cuántos grados de libertad y cuáles grados de libertad van a participar? Número 2, ¿sí? Con base en la definición estructural de rigidez, que acabamos de ver, aplicar desplazamientos unitarios independientes por columnas y determinar las fuerzas en los elementos asociados a cada desplazamiento. ¿Qué fue lo que hicimos por aquí? Yo apliqué un grado de libertad independiente, sí, aquí está, apliqué un dx unitario por columnas, aquí está por la columna, y entonces calculo las fuerzas o los efectos inducidos sobre las barras, y después obtengo las fuerzas o las resultantes de esas fuerzas en dirección de los grados de libertad de interés, Fx y Fy de cada uno de los desplazamientos, por ejemplo, en este caso. Entonces es lo que dice aquí, ¿sí? Con base en la definición de rigidez, aplicar desplazamientos unitarios independientes. ¿Por qué independientes? Porque lo voy haciendo por columnas. Primero columna 1, columna 2, columna 3, etc. Y después determinar las fuerzas en los elementos asociados a cada desplazamiento. ¿Qué fue lo que hice? Aquí aplicamos el desplazamiento y después identificamos las fuerzas que se generan sobre cada elemento. Desplazamiento y fuerzas. Y el tercer paso, ¿sí?, es calcular la contribución de las fuerzas, o sea, cómo están orientadas estas fuerzas en dirección de los grados de libertad, que es esto. Calcular la contribución de las fuerzas, todos los elementos que fueron afectados, por supuesto, resultantes, en dirección de las fuerzas asociadas a los desplazamientos y acomodarlas en las columnas de la matriz de rigidez. Entonces aquí como la calculé, Fx, Fy, Fx y Fy, y después las acomodo en la matriz de rigidez. Y este es el método de rigideces, pobres. Básicamente este es el método de rigideces. Le dimos un ligero cambio a la interpretación de rigideces, donde ahora ya demostramos que la rigidez, la matriz de rigidez, no solamente la podemos obtener como transpuesta por K y por A, sino también la podemos aplicar de una manera muy simple. Y esta es la forma que no se nos puede olvidar. Si a mí se me olvidan las matrices, si se me olvida la matriz, cómo ensamblo la matriz de continuidad, esta forma no se nos puede olvidar porque es forma conceptual. Y esta nos permite resolver cualquier estructura, edificio, armaduras, marcos, ¿sí? Aplicando desplazamientos unitarios, independientes, y por columna yo voy obteniendo las fuerzas que corresponden a estos desplazamientos. Bien, este es el método que usaremos para los marcos y la siguiente clase. Entonces, les pido de favor que le den una pasada a este material que hemos visto. Sáquenle un pantallazo si no lo he hecho. Ahorita tómenle una pantalla para que vean las anotaciones que hicimos y guárdenlas. Y bueno, pues aquí hay unas pocas láminas que tenemos que ver más abajito, además de esto que acabo de poner. Tenemos también en la siguiente clase veremos cómo calculamos los desplazamientos. Aquí está, cómo identificar los desplazamientos que participan en un modelo estructural de un marco plano. ¿Sí? Aquí están algunas de las ideas y aquí veremos más ejemplos, cómo calculamos los desplazamientos, porque así como la matriz de continuidad en las armaduras fue la más importante del método, en este caso la parte más importante es que identifiquemos correctamente cuáles son los desplazamientos que van a participar en el modelo. Si esto yo no lo hago, lo debo tratar. Entonces, bueno, pues, yo creo que no hay alguna duda en comentario. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno, ahí está el apunte, por favor, léanlo en la siguiente clase. Vamos a hacer ejercicios, ya vamos a entrar a la parte numérica, pero creo que esta parte la considero muy importante porque este es el concepto. Los números van a ver que son simples, no son muy complicados. Tenemos que tener ciertas reglas, cierta metodología, pero no es nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, pues los veo en la siguiente clase, los veo el viernes y seguimos en contacto. Tenemos que platicar ¿sí? Quedamos que íbamos a ver lo del examen. Lo platicamos el viernes porque ahorita ya se acabó la clase, pero el examen, ya lo dijimos, tenemos que definir
una estructura que ustedes seleccionen y que le apliquemos toda la metodología que vimos de armaduras para que la resolvamos matricialmente y con el programa comercial que usamos. Ese va a ser el examen, es un examen de casa, es un examen individual, cada quien va a proponer su armadura y váyanla viendo, por favor. Yo espero que el viernes ustedes me presenten algunas ideas, algunas imágenes, donde me pregunten si esa armadura es adecuada. Lo que sí les sugiero es que busquen armaduras que realmente sean un reto. La característica principal es que tiene que ser un sistema, una estructura que exista. No pueden ser inventadas, no pueden ser de libros. Tiene que ser un modelo que ustedes seleccionen de internet. A lo mejor en su casa o no sé, viven cerca de una estructura interesante, no sé, un arco, alguna cosa así. Eso puede ser un buen ejemplo. Entonces, el viernes necesito que me empiecen a presentar propuestas para que yo se las valide y se pongan a trabajar en ellas, porque ya el viernes tenemos que poner fecha. Si son 2 semanas más o menos las que les voy a dar para que hagan ese trabajo, y ese es su primer examen parcial, y es uno de los más importantes del curso. Entonces, no se me duerman, no es una cosa muy complicada, pero también si la dejamos a los 2 o 3 días antes, pues ahí es donde no funciona la cosa, ¿no? Tenemos 2 semanas, de hecho un poquito más, 2 semanas y media. Entonces, pues ya se están tardando, ¿vale? El viernes espero que me presenten algunas propuestas. Pueden ser puentes, pueden ser torres, pueden ser estructuras tridimensionales, lo que ustedes, vaya, el reto ustedes se lo ponen, en pocas palabras. El reto ustedes lo definen. ¿Qué quieren enfrentar? Podemos enfrentar cualquier cosa con estos métodos, con estos programas. Entonces, más bien el reto ustedes lo definen. Por supuesto, cada propuesta tendrá su grado de complejidad, como los clavados, ¿no? Los clavados tenemos grados de complejidad también aquí. Las armaduras que ustedes me presenten también tendrán complejidad 1.8, 2.4 o 3 punto y pico. Y también esta complejidad tendrá que ser valorada como parte del ejercicio. Bien, véanlo por ahí, por favor, ¿sale? Los veo el viernes, jóvenes. Cuídense. Vamos en contacto. Nos vemos, profe. Se cuida igual. No, Muchas profesor. gracias, profe. Vamos, jóvenes, cuídense. Disculpe, profesor, ¿me puede dar unos minutos, por favor? Sí, claro.